Sí, vamos a sentar. Bueno, si entonces no se van a quedar parados ahí. Está caliente, ¿verdad? ¿O está bien? También. Mejor calentito que con frío, ¿no? Bueno, me gustaría comenzar antes que todo con una oración, claro está. Obviamente. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este momento, gracias por todas las personas que vinieron hoy. Sí, Señor. Que sepan que esta es casa de Dios y también es su casa. Sí, Señor. Y te doy, Señor, gracias porque en este momento tú nos estás dando la oportunidad Sí, Señor. de buscarte como en los tiempos antiguos, Señor, así como cuando adoraban con salterio, con decacorio, allá en los tiempos de antes, Señor. Yo te doy gracias porque el mismo Dios que fue anteriormente sigue siendo hoy. Sí, Señor. Te doy gracias porque el mismo Dios que nos creó nos está reuniendo aquí como una gallina reúne sus pollitos. Que cuando la gallina ve a todos sus pollitos, la gallina es feliz porque sabe que sus pollitos están a salvo. Te doy gracias, Señor, porque somos esos pollitos y como buenos pollitos tuyos queremos seguir estando bajo tus alas, Sí, Señor. siguiendo tu guía, siguiendo tu provisión, siguiéndote a ti, porque eso es lo más importante. Te pido que me guíes el día de hoy, te pido que abras nuestro corazón, que sea como una esponjita, que todo lo que se vaya a hablar el día de hoy podamos absorberlo para bien, no para mal, Señor, y que tú estés siempre aquí con nosotros y en nuestro corazón. Sí, Señor. Vale. Para aquellos que no conocen mi nombre es Laura. ¿Ok? Me gustaría hablar sobre este tema. ¿Se le puede bajar un poquito? Vamos a hablar sobre el no de Dios y el no tuyo. Siguiente. A mí me gustaría preguntarles a todos ustedes qué es lo que se le pasa a la mente cuando alguien les dice no. Tal vez puede ser impotencia, puede ser rechazo, puede ser prohibición, rebeldía. Hay personas que cuando dicen no se sienten poderosas, ¿no? Hay personas que cuando les dicen no y está referente a algo bíblico, no está bien. Cuando está referente a algo bíblico dicen los mandamientos, porque los mandamientos todo es no, 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 no. Pero el no también simboliza, puede ser protección, un mejor plan, tal vez un retraso, algo que Dios está haciendo para proteger. Depende de la manera que cada uno lo vea. Pero, ¿qué puede producir un no sin sentido en nuestras vidas? Y principalmente en todo nuestro ser. Porque hay nos con motivos y hay no sin motivos, ¿cierto? Siguiente. Vamos a cubrir varios ámbitos, como somos un ser integral, vamos a cubrir lo que ocurre en nuestra mente, en nuestro organismo, cuando experimentamos un constante no, un eco del no, un sesgo de la negatividad. Y es que en nuestro cerebro, este concepto de repetición se relaciona a una cognición negativa. Se produce principalmente un bloqueo. Todavía no. Se produce principalmente un bloqueo en nuestro cerebro. Y si, por ejemplo, alguien me viene a decir una buena noticia y yo estoy en modo negativo, yo no voy a recibir esa buena noticia porque mi cerebro está bloqueado. Mi cerebro se bloquea. Y esto, a lo largo del tiempo, se puede generar un patrón dañino a tal punto que vivamos siempre en modo negativo. Y ahí están las personas que son súper amargadas, que siempre tienen malestar, que aunque le digan algo bueno, siempre está en el no, en ese eco del no. Entonces, la psicología dice que para una persona que se le diga no, sin sentido, es muchísimo más doloroso que al opuesto, que sería aquello que se recibe. Es decir, una versión negativa. Por ejemplo, si alguien te dice, tienes un coche, la persona dice, la responsabilidad, yo no puedo estar conduciendo, que no sé qué cosa. O aquello
aquella que te digan, ay, se te murió un familiar. Eso es exactamente lo mismo cuando te dicen un no sin sentido. Hay otro impacto que es el impacto biológico y es el bloqueo cromático, que se traduce en estrés crónico. Cuando una persona le dice no, sin sentido, esto no estoy incluyendo de momento a niños porque a los niños se les explica por qué, ¿no? Pero hay adultos que se olvidan por qué dicen el no. Y este no causa un estrés crónico. Por ejemplo, un ejemplo de pareja. Saca la basura, no, pero ¿por qué? Entonces esa persona se queda el no, y a lo largo, eso acumulado con otras experiencias interrelacionales e interpersonales, eso a lo largo produce un estrés crónico. Y claro, produce enfermedades cardiovasculares. Esto se lo estoy diciendo para tener una base más sólida para lo que voy a hablar más adelante. Y en el deterioro cognitivo, cuando vivimos en un estado de negatividad, en un estado donde no avanzamos, se produce un deterioro cognitivo, es decir, enfermedades como Alzheimer y demencia. Esto es lo que puede causar ese estrés prolongado, produce una carga mental, y algo que me llama la atención es que ese simple no, que no tiene sentido o que se revela ante algo, a lo largo en nuestro cerebro, esas conexiones neuronales, hay una cosa que se llama la proteína tau, que la proteína tau es aquello que recubre las neuronas, que se va deshaciendo cuando la persona consume mucho azúcar, que es exactamente lo mismo una persona que sea diabética o una persona que vive en estado de negatividad. Entonces, esas neuronas se le va quitando como la cubierta externa de ese cablecito que conectan esas neuronas y hacen sinapsis en el cerebro. Y esto, pues, en otro ámbito, hay un ciclo en la carga psicológica, y este es el más importante y el que tiene más relación con lo que voy a hablar ahora, que es el ciclo del bloqueo y deterioro de la carga psicológica. ¿Esto qué significa? Para no hacerlo tan... es aquellas personas que por el gusto de estar negando no tienen la capacidad de afrontar una situación, sino que la evaden. Entonces, negar los problemas requiere una mayor carga mental y perpetua, y esto es un ciclo de evitación, y esto impide el desarrollo de habilidades de enfrentamiento efectivas, dejando a la persona atrapada y deteriorando su salud física y emocional y sus relaciones a largo plazo. Me gustaría mostrarles ahora una tomografía para que vean que la Biblia y todo lo que tiene que ver con Dios, todo está basado en hechos científicos, y nada más les voy a mostrar una pequeña tomografía de lo que ocurre cuando vivimos en un estado de negatividad o un no sin sentido hacia Dios y hacia los que están alrededor de nosotros. Pasa al siguiente diapositiva. Quiero que en este momento tengas un pensamiento negativo o un pensamiento de fracaso. Entonces, ¿qué ocurre? En el cerebro estamos viendo que las primeras áreas, bueno, muy rápido, que se activan son el hipocampo y la amígdala. Este hipocampo y la amígdala son responsables de la autorregulación emocional, del aprendizaje y de todas estas cosas. Y esto solamente es lo que ocurre en nuestro organismo cuando vivimos en un estado continuo de evitación, del no, de no tener una respuesta a algo, no saber por qué. El ser humano necesita saber el por qué. Siguiente. Ahora estamos entrando en materia. Comenzamos ahora con Hechos 15:28. No tienen que buscarlo en su Biblia porque ya está aquí. Me gustaría que alguien lo leyera. Nos pareció bien, habiendo llegado a estar unánimes, elegir a unos varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, 26 hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Así que hemos enviado a Judas y a Silas, y ellos os informarán de la palabra, de las mismas cosas, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros carga alguna, excepto estas cosas necesarias. Vale, aquí ¿qué está ocurriendo? Pablo está como comandando a las personas que fueron mandados a otros continentes, a otros países, y él se había reunido con un concilio y tal, y él estaba pues en ese trámite, ¿no? En esa gestión.
Y vamos a enfocarnos en estas frasecitas. Nos pareció bien. ¿Y por qué ha parecido bien al Espíritu Santo? Siguiente. Ahora, en estos versículos hay una armonía, están alineados, todo lo demás, pero ¿qué ocurriría si sacamos este estándar y hacemos lo que nos parece bien a nosotros? En Jueces 17:6 hay un periodo de la Biblia donde no había rey, estamos hablando de Israel. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus ojos. ¿A qué les recuerda eso? A mí me parece bien. Si a ti te parece bien, pues dale. Si a ti te hace feliz, pues dale, ¿no? Si te hace feliz la marihuana, pues métele. Y si te hace feliz emborracharte, emborráchate. Eso es lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de que en Israel había una filosofía que se parece mucho a la filosofía actual. Entonces, este periodo de Israel, hay una historia muy interesante que es el de Micaías, o Micaías, por así decirlo, mejor decirlo, traducirlo así. Y Micaías tiene, no sé si se puede ver ahí tanto, pero Micaías era una persona, hijo de un profeta, de Elías, y Micaías, él, como no había rey, él quería sentir el favor de Dios. Y él quería sentir la protección de Dios. Por ende, Micaías, él, con el dinero que tuvo, se consiguió un levita que venía de las montañas y contrató a ese levita como sacerdote. Anteriormente le había robado a su mamá y luego el dinero de la mamá lo transformó en ídolos de estatuas de fundición de plata. Entonces imagínense, estamos comenzando mal. El tipo se podría decir que conocía a Dios porque era profeta, era un descendiente ¿sabes? Pero aún así, a él le pareció bien robar, convertir eso en idolatría y además de todo, convirtió su casa en como un santuario. Ahí puso, voy a meter aquí en mi casa todos los santuarios, voy a contratar a un sacerdote y ese sacerdote me va a proveer como esa protección, porque antes se buscaban los levitas y los sacerdotes para la protección y tal, tipo las personas, los sacerdotes católicos ahora. Dame tu bendición, dame la bendición, échame la agüita. Así mismo estaban pensando ellos. Él pues hizo todas estas cosas, pero ¿qué trajo? En lugar de bendición, él trajo confusión, idolatría, maldición a su casa. Esta historia de Micaías podríamos ser cualquiera de nosotros tratando de manipular lo que Dios ha dicho en su palabra para conseguir con nuestros méritos el favor y la protección de Dios de maneras equivocadas. ¿Cuál era el estado de esta nación? Había confusión, había idolatría, había un estado, se podría decir, anarquía, porque todo aquello que no tiene un estándar se convierte en una subjetividad, o sea, su verdad era subjetiva y Dios no tiene ninguna verdad subjetiva. Entonces, ellos tenían un vacío legal, vivían en el aire, hacían todo según su voluntad y no la divina. Y por supuesto había un juicio egocéntrico. Si a ti te parece bien, a mí me parece bien. Y nadie se metía en nadie, en los problemas de nadie. ¿Verdad que se parece mucho a lo que está pasando ahora? Entonces, todo esto lleva a una depravación, destrucción, anarquía y decadencia moral y espiritual y social. La siguiente. ¿Vivimos sin rey nosotros? ¿Acaso somos personas que no tienen, por así decirlo, alguien mayor sobre nosotros? ¿Por qué? Ahora vamos a tratar esta. ¿Por qué le ha parecido bien al Espíritu Santo? Si alguien me puede leer Juan 16:13, por favor. Pero cuando el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Bien. Luego tenemos Hechos 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no poneros ninguna carga, excepto aquellas cosas que son necesarias.
Vale, entonces aquí tenemos dos cositas. Parecen dos cochitas de manto, dos cositas que nos colocarían en un examen. Tenemos aquí que tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que aparentemente, y que es así, fue el que se nos fue entregado cuando Jesús partió de la tierra. Y es el que nos guía a toda verdad. Le llaman el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de verdad, la paloma, el fuego, el aceite, no sé qué cosa. Tiene muchos nombres, pero su trabajo principal en nosotros es guiarnos a la verdad. En Hechos 15:28 era crucial para los apóstoles, que ahora vemos en Santiago lo que hicieron porque Santiago estaba ahí, una tremenda catedral. Para ellos era muy importante seguir los consejos del Espíritu Santo, porque si nosotros no tenemos rey y nosotros estamos gobernados por el yo, vamos a terminar como el pueblo de Israel. No actualmente, claro, antes cuando no tenías rey. Es decir, perdidos en un estado de anarquía y todo lo demás. Pero por eso es muy importante tener al Espíritu Santo y saber que Él está dentro de nosotros. No solamente aquí, derecha e izquierda. Entonces, aquí. Ahí. Bueno, nosotros tenemos que preguntarnos quiénes somos, si seguimos el estándar divino y cómo podemos ser guiados. Y lo más importante, ¿quién nos impide seguir? Porque donde hay un no significa impedimento, un no significa obstáculo. Obstáculos hechos por quién? Por los demás, por nosotros mismos, por fuerzas espirituales. Hay que pensar, ¿quiénes somos? Yo respondo rápido, ¿quiénes soy? Yo soy la hija de Dios. ¿Seguimos el estándar divino o estamos creando nuestro estándar según la cultura actual? ¿Y cómo podemos ser guiados? Pues principalmente por el Espíritu Santo en la Biblia, ¿no? ¿Y quién impide? Eso me hace mucho la atención, me llama la atención. ¿Quién impide qué? Porque siempre hay un factor que conlleva la causa. ¿Ah? ¿Quién está haciendo qué? Vamos a averiguarlo en la siguiente diapositiva. En Hechos 16:6, ellos hicieron un viaje, ¿no? Y viajaron a través de la región de Frigia y Galacia, no Galicia, pues el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia, y yendo a Misia. Intentaban a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús, que dice Jesús, no se lo permitió. Vamos a enfocarnos ahora en los impedimentos. El Espíritu Santo les impidió. ¿Por qué? Pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. ¿Por qué? Este no tiene que cargar una explicación. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Vale, vamos con los impedimentos. Como estamos hablando de la Biblia, tenemos que hablar un poquito de la etimología de la palabra, de la raíz, ya sea en hebreo o en griego. En este caso, esta parte del Nuevo Testamento fue escrita en griego, koine, pero también me llamó la atención traducirlo en hebreo, que es mashelá, que significa estorbar, es obstáculo, tropiezo, algo que hace caer o tropezar literalmente y figuradamente, o espiritualmente. En griego, koine significa, el más común, significa impedir, detener, prohibir, estorbar el camino o acción de alguien. Por ejemplo, aquí en Marcos 10:14 habla de que dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Ahí está el verbo, no se los impidáis, porque de los tales el reino de los cielos. No se los impidáis. ¿Quién está impidiendo a los niños ir a Jesús? Sí. Los adultos. Vale, entonces, vamos a hablar un poquito más de eso. En esta diapositiva, obstáculo. Entonces, este obstáculo puede ser una persona, una situación, un pecado, en el ambiente físico, moral, espiritual, en cualquier sitio. Ustedes pueden tener un impedimento, un obstáculo, que los impide pues hacer cosas. La siguiente diapositiva. Ahora vamos a investigar cuáles son esos impedimentos naturales y o espirituales que impiden ese progreso espiritual, porque bien saben que primero viene la energía, luego viene la materia, es decir, primero es aquello que es formado en lo espiritual para que luego vaya a lo físico. Es por eso que primeramente tenemos que tener un progreso espiritual para poder tener un progreso en todas nuestras áreas. Entonces, estos impedimentos naturales
Aquí sí me gustaría que sacaran sus teléfonos para vamos a ir buscando. ¿Quién puede buscar Hebreos 12:15 y 1 Corintios 32? Vamos allá. Tengo 1, 2, 3, 4 versículos. Se los voy sorteando. José Ángel, búscame Hebreos 12:15. Efri, búscame 1 Corintios 32. Mi hermano Maracucho, Gálatas 5:7. El corazón, utiliza tu teléfono. 1 de Pedro 3:7. Métele ahí rápido con tu teléfono. 1 de Pedro 3:7. Excelente. Bueno, mientras que estés tranquilito, papi, todo bien. Ok, ¿quién tiene Hebreos 12:15? Aquí vamos a investigar qué es lo que está pasando aquí. ¿Es un impedimento personal, una situación, un pecado, un obstáculo? Primera de Pedro, o sea, 1 Pedro 3, 2.7. No, pero ya la puedo hacer, me parece. Vale, ok. Ya las van teniendo, excelente. Comenzamos con Hebreos. Cántenlo por ahí, cántenlo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Estamos hablando de qué? De amargura, ¿no? La amargura te lo puede generar una persona que está alrededor tuyo, ¿sí o no? Sí. ¿Te lo puedes generar tú mismo? Sí. Y esta raíz de amargura puede contaminar a muchos también. Entonces, este pasaje está hablando de que es una situación que generó un estado, que generó asimismo un pecado, porque esa raíz de amargura nos hace pecar. Y si una persona está amargada, cualquiera que se le ponga alrededor es como una persona tóxica, ¿no? Bastante tóxica. Entonces, aquí dice que esta amargura, esta negatividad, que es lo que estaba hablando, que es lo que se reduce todo el tiempo, trajo ese pecado, crea un obstáculo en el creyente y hace los demás. Un ejemplo claro puede ser aquellas personas que han sido heridas por la iglesia, porque hay muchísimos casos, y esa persona, en lugar de volver a Cristo, de decir, Cristo, tú eres perfecto en la iglesia, va y comienza a poner mal a Dios y a ensuciar el nombre de Dios por todos lados. Eso es una red de amargura. Y eso es un impedimento en el progreso espiritual de esta persona. Y desde ese punto, esa persona se queda estancada. Vamos al siguiente. ¿Cuál es la recomendación según 1 Corintios 10:32? Dice así: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Puedes leer un poquito, como 2 versículos antes, algo así, y lee? Sí. Sí, por favor. Dice así, el versículo 30 del capítulo 10. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Sigue. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino al de muchos para que sean salvos. Ahí está la clave. Ahí está la clave. En este camino no hacemos las cosas por autobeneficio, autocomplacencia, sino por obediencia y para que muchos sean salvos. Y ahí está la recomendación. Si tenemos alguna raíz de amargura o lo que sea, la autocomplacencia no vale, sino ver por el otro. Gálatas 5:7, por favor. Dice, vosotros corríais bien, ¿quién los estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que nos llama. Corríais bien. ¿Estaban corriendo bien? ¿Qué les pasó? Entonces, ¿quién, una persona, puede ser un estorbo para ti? En el camino de Dios. O en cualquiera de tus caminos, porque actualmente nadie puede progresar porque ya lo ven mal. Entonces, cualquiera puede ser un impedimento para tu progreso. Cualquiera puede ser. ¿Quién nos estorbó para ser persuadidos o evadidos? Es decir, es una persona que tiene una determinación de apartarte del camino. Una persona que ya tiene intención
de apartarte. Y esto lo podemos conseguir en todos lados. Por ejemplo, me estabas diciendo, Omar, yo que Oscar, Omar, me estabas diciendo de que estabas hablando de Dios y de repente te dijeron, estás perdiendo el tiempo hablando de Jesús aquí. Una persona que estaba pasando y de repente se le metió el demonio y dijo, ¿para qué estás perdiendo el tiempo con Jesús? Cualquiera puede ser impedimento, cualquiera puede ser un estorbo, pero no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de potestad, de maldad. Estorbar la carrera de la fe. Alguien impidió que siguieran la verdad y fueron engañados por los rudimentos de la ley con la circuncisión. Pues en esta parte de Gálatas 5:7, para el que no tenga ese conocimiento, ellos estaban, bueno, ya habían, era una mezcla, ¿no? De personas que estaban en Gálatas con judíos. Entonces esa mezclita hizo como que en esa iglesia, en esa congregación, se volvieron los rudimentos de la ley, es decir, cortarse el prepucio y todas esas cosas que era necesario, pero ya no estaban por ley, estaban por gracia, que ya era gratuita por aquellos que creen en Jesús. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto no es feminismo, yo por si acaso. Esto es bienestar matrimonial, bienestar en la pareja. Qué fácil es a dormir, ¿verdad? Cuando tenemos un impedimento en la cabeza. Me dijiste esto, me dijiste aquello, ya la raíz de amargura va creciendo y te vas a acostar en la cama y dices, pero ¿por qué vamos a hacer algo? Porque tú me dijiste esto y aquello, no me echaste la basura, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Corazones y hombres y mujeres, yo no estoy casada ni nada, pero ¿qué pasa aquí? Las oraciones son impedidas cuando tú estás mal con tu esposa y tú estás mal con tu esposo. Así de fácil. Cuando están peleados, cuando no hay coñonía, cuando no hay nada, Dios dice, cierra el chorro, aquí no pasa nada. ¿Por qué? Lo dice claro, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Ahí tenemos un impedimento. Y el impedimento es la persona generada por una situación. Y ese impedimento hace que en el mundo espiritual Dios diga, tiene que perdonarse, tiene que seguir porque así lo dice la Biblia. Y va contra nuestra voluntad. Y es que toda la Biblia está creada contra los placeres del ser humano. Por eso es que no es natural y no es humano. Es espiritual. ¿Qué impedimentos tienes ahora? Tal vez una persona, una situación, puede ser tú mismo, puede ser las personas que están alrededor. Y esto genera, lastimosamente, estos impedimentos generan estancamiento espiritual, sequía, ese estado de negatividad, el cerebro se comienza a deteriorar. ¿Por qué? Porque no avanzas. El ser humano fue creado para estar en constante evolución, por así decirlo, y en constante progreso. Si no, mira cómo estuviera el sol y la luna, se pararían. Si hay un estancamiento en los cielos ahorita, bajo el firmamento, un lado se quema y otro lado se congela. Así de fácil. Y así en nuestra vida, cuando hay un estancamiento, o vas a tener sequía, o te vas a quemar en pecado haciendo otra cosa. Porque tienes que estar constantemente en eso. Vamos al siguiente. Pero el Espíritu Santo, o el Espíritu de Jesús, porque ya entendemos que es el Espíritu Santo, no se lo permitió. Aquí en Marcos 5:19, me gustaría leerlo yo, por cierto. Y cuando él estaba entrando en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera estar con él, pero no le dejó, sino le dice, ve a tu casa, los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas hizo contigo el Señor y cuánta misericordia tuvo de ti. Y se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas le había hecho Jesús y todos se maravillaban. Me imagino que ustedes han visto esas cuestiones de TikTok, de los cerdos saltando por un abismo. ¡Guau! ¿Por qué no se puede comer cerdo? ¿Y por qué esto y aquello? Pues viene de aquí. ¿Qué pasó? Esta persona que era endemoniada, se podría decir que se autolesionaba porque estaba desnudo y había dejado a la familia, o sea, estaba loco al cuadrado. Y Jesús vino, lo libertó, dijo, estás libre, estás sano. Él literalmente fue a ese sitio, el endemoniado de Gadaria, para liberar a ese hombre. Entonces, Jesús puede ir a cualquier sitio para liberarte a ti. Tú no eres menos, tú no eres una partícula que anda volando en el mundo, no.
tu vida tiene sentido. Y si Jesús fue por este loco endemoniado que podríamos ver ahorita uno en la calle y decir, ay, pobre, Dios se movió por ese pobre. Y ese pobre después fue tan agradecido que él quería ir con Jesús en la barca, pero Dios le dijo que Jesús le dijo no. Le dijo no y le dio un propósito. Así dijo nosotros. No, porque tu propósito es aquel. Dios mío, me gustan las mujeres, Dios mío. No, tú tienes un solo marido, una sola esposa. No, tu propósito es este. Jesús le dijo no, pero anda y proclama lo que te pasó. Y ese fue su propósito. En Juan 3:27 al 28 dice, respondió Juan y dijo, no puede un hombre recibir nada si no le ha sido dado del cielo. Aquí estamos viendo que Jesús, que Dios, que el Espíritu Santo, que tienen un orden. Y si no, no estaríamos aquí sentados porque fuéramos partículas disueltas en el cosmos. Si estamos aquí es porque Dios reflejó su orden, no solamente a través de nosotros, sino en toda la creación, en su palabra, y todo tiene un propósito. Vamos a la siguiente. ¿Cuántas cosas Jesús nos ha dicho que no? A mí muchas veces. Y yo sé que todas las cosas obran para bien para aquellos que conforme a su propósito son llamados. Hay gente que corta esto y dice, todas las cosas me van bien, y lo colocan como una manifestación. Todas las cosas me van a ir bien. Todas las cosas me van a ir bien. Y se lo ponen y lo repiten en el espejo. Yo manifiesto que todas las cosas me van bien. Ah, pero te estás olvidando que tienes un propósito. Y si fuiste llamado conforme a tu propósito, es decir, que estás siguiendo a Jesús y Dios es tu capataz, ahí sí que todas las cosas te van a obrar a bien. Cuando decimos esto, estando fuera del camino de Dios, tú dices, Dios, pero porque tú eres tan malo, eres súper malo porque, mira, yo soy tu hija, pero la hija no debería estar con una relación con Él, siguiendo los preceptos de Dios, buscándolo. Pero queremos es la autocomplacencia y el autobeneficio. Entonces, todas las cosas obran para bien para aquellos que conforme a su propósito son llamados. Toda la instrucción que Jesús nos diga es buena. Todo padre que le dice algo a su hijo es por bien, no por mal. Por eso es que Dios es Padre. Y es la manera más sencilla de entenderlo porque Dios es Padre de todos. Juan 3:27. Ok, si estamos bajo el manto del reino de Dios, ten por seguro que todo lo que tenemos viene de Él. Y no podemos andar por la vida engañándonos sobre cómo actuar en todo momento. Esa filosofía, vives una sola vez, haz lo que quieras, o FOMO, Fear of Missing Out, que es miedo a perderse de algo. Dios, yo soy cristiana, tengo varios familiares que ahorita están en la juventud y me dicen, es que yo soy joven, yo tengo que disfrutar la vida, que te puede dar un herpes. Eso es lo que te puede dar. Disfrutar la vida, que te puede reducir tu capacidad cognitiva por estar emborrachándote antes de los 25 años. Eso es disfrutar tu vida. No, yo no quiero ir a la iglesia porque yo tengo que hacer otras cosas. Ok, hay cosas buenas, pero hay cosas malas. Hay cosas buenas, viajar, conocer, estudiar, hay muchas cosas buenas. Pero Dios en este momento y en esta iglesia, ahora, Él quiere restablecer el orden divino. Porque a todo aquello que se sale del orden va a destrucción. Todo. Y esto es por eso que dice que el pecado trae muerte, acarrea muerte. Porque todo aquello que se desvía de Dios tiene una muerte, ya sea espiritual, sea una muerte física, sea una muerte, ¿sabes? Todos los tipos de muertes que existen. No somos dueños de nuestra vida y fuimos pagados con precio de sangre. Al ser hijos de Dios también incluye que tenemos que estar por voluntad propia, porque esto no es una dictadura, la soberanía de Dios. Y eso es lo que trae orden. ¿Qué mejor número ahora? Vamos a explicarle un poco de gematría hebrea, que es el número 12. Porque tú dices, Dios es tal. Dios es súper detallista, Dios es súper ordenado, mente creativa, mente maestra, tiene 4 computadoras en la cabeza. ¿Y cómo lo podemos entender cuando leemos la Biblia o cuando estamos caminando por la calle y vemos que el sol se mete? Fácil. El número 12. El número 12 simboliza perfección gubernamental. Y esto lo podemos ver claramente en la Biblia. Pero vamos a comenzar con lo que tenemos aquí, que somos nosotros.
Este cuerpo que tenemos ahora está gobernado por 12 sistemas. Y se los voy a leer porque me pareció muy interesante. El sistema esquelético, muscular, nervioso, cardiovascular, respiratorio, digestivo, urinario, endocrino, inmunológico, linfático, reproductor y tegumentario, que es aquel que regula la temperatura. 12. ¿Qué casualidad, no? No es casualidad. Jesús aparece por primera vez cuando tenía 12 años y María lo agarró por las orejas y le dijo: ¿qué haces tú aquí? A los 12 años de edad. También hay 12 patriarcas de Seta, Noé y de Sema, Isaac. Jesús llamó a 12 ¿quién? Existen 12 constelaciones, 12 horas del día, 12 horas de la noche, 12 tribus de Israel, 12 puertas del pórtico de Salomón. Y a nuestro alrededor se ve el sello de Dios en su orden. El 12 representa la perfecta sinfonía de Dios hacia su plan con la humanidad y el mundo, porque yo lo veo así. El papá construyó la cunita, hizo el cuartico, hizo todo perfecto y puso el bebé. Nosotros somos ese bebé y todo está perfectamente organizado para que estemos aquí. ¿Y por qué Él es organizado? En 2 Corintios 10, 3 al 6, vamos a repetir esto todos. Aquí no se lee tanto, pero bueno, sigan mi voz. Porque aunque vivimos en la carne, Porque aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne. no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús, sino poderosas en Cristo para Jesús, destrucción de fortalezas, para la destrucción de fortalezas, destruyendo razonamientos destruyendo y razonamientos toda altivez y toda que altivez se levanta contra el conocimiento de Dios, que se levanta contra el conocimiento y de Dios, llevando cautivo llevando todo cautivo pensamiento todo a pensamiento la obediencia del Mesías. a la obediencia del Mesías. Ahorita ustedes lo repitieron porque yo lo repetí, pero ¿cuántos de ustedes tienen esa convicción? Esto que está aquí, que yo acabo de leer en 2 Corintios, Pablo se lo estaba escribiendo pues a una de las iglesias, creo yo que fueron las más problemáticas, y Pablo le estaba mostrando el poder, no solo de las palabras, porque ahorita está con mucho esas cosas de las palabras, de la manifestación, que es poderoso, sí, se mueven cosas de tu cerebro, pero no hay nada más poderoso que la palabra de Dios, que tiene un propósito, que tiene un alineamiento y tiene un poder y dominio contra la mentira y contra lo que estamos pasando ahora. Este orden viene directamente de Dios. El número 2, siguiente. ¿Qué genera ese orden? Y cuando entendemos que el no de Dios tiene propósito y cuando entendemos que el no sin sentido nos daña, ¿qué tenemos que hacer? Colocar orden. Orden en toda situación. Cuando tú entras a una habitación que está desordenada, ¿qué tú sientes? Desastre, pensamiento. ¿Cómo está tu habitación? Está tu mente. ¿Cómo está tu casa? Está tu mente. Llegas a una casa, todo bien decorada, está lindo todo, llega, huele bien. Quiero emprender. Ahora sí quieres emprender, no porque tienes la casa limpia. Es decir, que estabas estancada antes porque tu casa estaba sucia. Igual con nuestro organismo. O puede generar sensación de paz y seguridad, o todo lo contrario, te puede llevar al psiquiatra en la UCI. Aunque sea psicológico, ayuda en nuestro proceso y nuestro progreso espiritual. Cuando aplicamos el orden divino, todo nuestro organismo reacciona, y se lo voy a explicar. Neuronalmente, hay una cuestión que se llama el circuito de recompensa y el fortalecimiento positivo. Es decir, que cada vez que tú haces algo que a Dios le parece bien, el Señor fortalece tu cerebro. Aquello, por ejemplo, siempre explico esto. Cuando una persona tiene un día muy largo en el trabajo, ay, quiero llegar a mi casita, acostarme en mi cama. Tu cama es tu recompensa, ¿verdad? Y eso se va fortaleciendo tu cerebro. Otra gente dice, ay, yo quiero un chocolate caliente. Hay gente que dice, quiero estar con pareja. Hay gente que dice, quiero ver la televisión, ver una serie que estaba viendo, porque ese es mi regalo, esa es mi recompensa. Cuando entendemos lo uno de Dios y sabemos que tiene un propósito, en nuestro cerebro ocurre exactamente lo mismo. Nuestro cerebro nos da una recompensa con dopamina, y no solamente es algo biológico, sino que también nuestro Espíritu Santo nos da esa alegría por haber cumplido y por haber entendido su palabra. Y esto, aunque la dopamina se va como a las 6 horas, lo que queda del Espíritu Santo permanece. Entonces, nuestro espíritu
nuestro Espíritu Santo nos da gozo, nos fortalece y fortalece esos patrones proactivos en la disciplina, en ese pensamiento positivo que genera placer. En el impacto biológico proporciona una sensación de control, lo que reduce a largo plazo la activación del sistema de estrés, mejora tu regulación al cortisol, reduce enfermedades crónicas y algo muy importante que es la neurogénesis, porque hay una parte aquí que es el cultivo de la flexibilidad y el crecimiento neuronal. Cuando entiendes los no de Dios y entiendes por qué tú dices no, que te estás rebelando contra Dios, eso genera que tu cerebro sea más joven. Es decir, genera nuevas neuronas, estás más joven, es muy poco probable que te dé Alzheimer, es muy poco probable que te dé demencia. Claro, esto está acompañado con comer bien, pues esto no es nada más así, sino que todo está en perfecta unión y armonía. Y eso lo hace solamente creer en Dios y aplicar y entender por qué Dios está haciendo esas cosas. Es decir, que el sistema, el estrés baja, todas esas cosas bajan y hay creación de nuevas neuronas, es decir, tu hipocampo tiene mejor memoria. Hay gente que por tanta negatividad, la memoria a corto plazo se les reduce. Entonces dicen, ¿qué venía yo a hacer aquí? Es porque estás tan estresado, estás metido en esa negatividad, estás tan inmerso en eso, que ya no te estás acordando para que ibas al baño. Pero cuando comenzamos a poner todo en orden, nuestro organismo también reacciona a eso y hace que nuestro cerebro mejore y nuestra vida mejore. En la psicología, afrontamos las situaciones mejor, ya no estamos con esa carga del no, de la negatividad, que Dios es malo porque yo no tengo esto, sino que nuestro cerebro ya afronta mejor las situaciones, ya no estamos en ese ciclo de evitación perpetua, sino que estamos en un afrontamiento activo y eficaz. Y esa carga emocional se va, claro. Por eso hay gente que dice, ay, pero ¿por qué tú reaccionas tan bien? ¿Cómo tú sabes las soluciones? Mi amor, porque ya uno ha pasado por esto, como dice, más vale viejo por... ¿Cómo es la cosa? Más arrullado por viejo que por... Exactamente. Entonces, esas continuas situaciones, tribulaciones que Dios nos da, si las afrontamos bien, nuestro cerebro se va a volver más rápido, nuestro espíritu va a estar más activo, más alerta, y todas esas cosas nos las vamos a pasar por arriba, literal. Entonces, autoeficacia y un bienestar a largo plazo. Ahora me gustaría mostrarles una tomografía de lo que ocurre en el cerebro cuando vivimos en ese estado de negación, para ya finiquitar un poco. Siguiente. Ahora cambia ese pensamiento y dile a ti mismo que eres poderoso, fuerte, capaz, grandioso. Soy poder. Estas son palabras de manifestación, ¿no? Porque sabemos muy bien que somos débiles, eso es pura mentira, porque por algo estamos aquí, porque necesitamos ayuda y todo el mundo necesita ayuda. Estas palabras que esta doctora le está diciendo a su paciente es para que nosotros podamos ver en la tomografía qué es lo que ocurre en nuestro cerebro. Si el no nos apaga y nos coloca en esa frecuencia de azul, no sé si ustedes han escuchado, los que hablan inglés entienden, I'm blue, estoy azul. Esa frecuencia de la negatividad genera deterioro en el cerebro y muy poco a poco el cerebro se va comiendo. Por eso es que hay en parejas o en relaciones donde hay uno o dos abusivos, al final, a largo plazo, uno de ellos va a sufrir demencia. Porque en el estado que están prolongados se van comiendo el cerebro, pero sin embargo, si afrontamos eso y colocamos orden en nuestra vida, nuestro cerebro se va a iluminar. ¿Y quién te da la luz sino Cristo? Esto solamente palabras vanas, huecas, porque yo puedo decir, yo soy una modelo de Victoria's Secret, pero no es así, eso es mentira. Mi cerebro va a decir, ay, sí, eres una modelo, pero a largo plazo no va porque tú sabes que es mentira. Entonces dice aquí que las palabras no solo se escuchan, literalmente cambian el cerebro. El no consentido hace que el cerebro se ilumine, aumente la actividad en el sistema límbico que regula las emociones y en la corteza prefrontal, donde se desarrollan la empatía, el autocontrol y el pensamiento lógico. Esa activación favorece la formación de nuevas conexiones neuronales y fortalece los circuitos que le permiten sentirse a uno seguro, es decir, mejora el hipocampo, la amígdala está activa, o sea, tienes un cerebro como si fueras un jovencito de 15. ¿Por qué? Porque supiste afrontar con ayuda de Dios las cosas. Supiste saber que ese no era un no sin sentido y yo necesito mis razones y yo necesito que Dios esté conmigo para poder afrontar todas estas cosas. La siguiente, por favor.
conclusión de que, aunque sí, la gente se puede autoengañar a sí misma y decir, yo soy bonita, yo soy poderosa, fuerte, emprendedora, manifiesto estas cosas, a la larga no van a funcionar, porque así no funciona la cosa, porque nuestra realidad es otra, nuestro Dios es uno que tiene orden y no es subjetivo, nuestro Dios nos dio una palabra, esta palabra es la que nos guía, y cuando nos alineamos con Dios y con su palabra, Él abre las puertas de los cielos. Me gustaría leer esta conclusión, porque en esta última generación habrán muchos con verdades personales, metidas en el sincretismo religioso y en la confusión, como Micaías. Eran sincretistas, ¿no? Estaba mezclando lo pagano con lo santo. Dios no le gusta eso. Separemos las falsas filosofías e ideales que destruyen el orden divino en nuestras vidas. Ser elegido por Dios habla de separación de lo común. Por eso es que fuimos apartados, separados. ¿De quién? ¿De qué? Del mundo. No usemos el libre albedrío para manipular la verdad cayendo en hechicería de la carne, es decir, en manipulación. Porque saben muy bien que Satanás conoce la verdad y sabe bien manipular a la gente. Es decir, que la verdad de la palabra de Dios también puede manipular a los demás. No podemos utilizar esa palabra para ser hechiceros, que es exactamente lo mismo. Delimitemos los principios que son sanos y beneficiosos, los cuales son de obediencia y no de autocomplacencia. Revisemos qué está causando en nuestras vidas un estorbo para poder progresar en la carrera de la fe. Sepamos fortalecer nuestra mente para cuando Dios nos diga no, y seamos dóciles en la guía del Espíritu Santo, porque las consecuencias traen deterioro espiritual, físico, mental, psicológico. Apliquemos la palabra de Dios, que tiene dominio sobre todo, hasta que se haga sencillo. Y me gustaría terminar esto con una oración. Padre Santo, para todas aquellas personas que Dios ha tocado su corazón, que yo sé que sí, porque es una palabra que toca. Yo sé que muchos de nosotros estamos rotos, que mucho de nuestra mente con el estrés diario, el estrés crónico, con esa negatividad del mundo, con el no poder hacer algo porque aún no es mi tiempo, todas esas cosas van trayendo carga emocional, carga en el cerebro, estancamiento espiritual. Pero hoy en el nombre de Jesús, si ustedes en su corazón están convencidos de que esta palabra fue de Dios, ustedes van a estar en armonía con lo que voy a decir ahora. Yo solamente quiero orar por ustedes, y si esto les está perturbando, solamente en su corazón digan sí, o inclinen la cabeza, lo que sea, porque sé que hoy en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad porque el mismo que murió y resucitó fue el mismo que venció a la muerte, y el Hades es el mismo que mandó a escribir esta palabra, y es el mismo que está aquí ahorita con nosotros. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido ahora por todos mis hermanos. Yo te pido, Padre Santo, que por causa del daño mental, de las cuestiones de la vida, Señor, yo te pido que repares ahora todo daño mental en nuestros cerebros, que repares todo daño psicológico, que repares, Señor, todo daño en nuestro corazón, todo daño en nuestro organismo, que todos nuestros 12 sistemas se alineen en la perfección, en tu orden divino, Padre Santo. Yo te pido que por causa de ese estancamiento espiritual se ha reprendido en el nombre de Jesús, que toda insensibilidad a tu palabra, que toda insensibilidad a tu voz sea destruida ahora en el nombre de Jesús. Todo estancamiento por causa de ir contra tu palabra o de creernos Dios, Señor, yo te pido que ese estancamiento y sequía espiritual sean desaparecidas. Señor, sé tú reconfigurando nuestro cerebro, nuestro espíritu, trayendo renovación, Señor, en nuestra mente, en una mente de Cristo, renovación en cómo hablamos, renovación en cómo miramos, renovación en cómo actuamos, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido ahora, Padre Santo, que seas tú quitando las vendas de nuestros ojos, Señor, y te pido que nos quites el mando de nuestra vida porque no sabemos lo que hacemos. Así como miles de años Israel no tenía rey, así muchos de nosotros estamos ahora creyendo que somos nosotros los reyes. Yo te pido que nos quites el mando de autoridad y seas tú alineándonos perfectamente a tu voluntad, alineándonos conforme a tu palabra para saber que tus nos son de protección. Para saber que tus no, Señor, son de protección, son de amor, tienen un propósito y nos ayudan. Señor, yo te pido que fortalezcas todas las áreas de nuestra vida, que nos liberes de toda presión demoníaca en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo sea fluyendo, robo como Shien Quereré. Padre Santo, ahora
Todo espíritu inmundo que trae estancamiento, adormecimiento espiritual. Sí, Señor. Padre Santo, todo espíritu que está atado a los oídos, veo personas que no le paran los oídos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, toda voz que viene contra el conocimiento de Dios en nuestras vidas y toda altivez se ha derrumbado en el nombre de Jesús, porque nuestras armas no son carnales. Sí, sí. Nuestra milicia es espiritual, Amén. Señor. Así que en el Amén. nombre de Jesús te pido que afíes las espadas del Espíritu Amén. de cada uno de nosotros y que nos hagas guerreros, Señor. Sí, No Señor. guerreros caídos, Señor, como aquello que dice el mundo, que tú mandas que hoy fui este año guerrero de Cristo, porque sí, Señor. el guerrero. No, Señor, yo te pido que seamos guerreros empoderados en ti, porque tú todo lo que tomas va de gloria en gloria y de poder en poder. De gloria en gloria y de poder en poder. Oh, Señor, hay personas que no creen esto, de gloria en gloria y de poder en poder. Tu situación actual no es quedarte así. Tu momento, Señor, de negatividad, tu momento de oscuridad no es así. Para Dios no es así, porque Amén. para Dios todo es progreso. Para Dios todo es continuar Amén. hacia adelante. Para Dios todo es para bien. Yo te pido en el nombre de Sí, Jesús Señor. que nuestro corazón entienda que tú eres Padre y que todo lo que tú quieres para nosotros es bien, Amén. no mal. Bien, no mal. Bien, no mal. Padre Santo, quiebra en el corazón todo aquello que viene contra ti. Toda fortaleza en el corazón, toda fortaleza en la mente, en el nombre de Jesús, para que podamos seguir caminando en paz, confiado, sabiendo afrontar las cosas, Señor, para seguir esta carrera de la fe. Yo te pido, Señor, que todo tropiezo que se le haya colocado a mis hermanos sea quitado. En el Todo nombre de autotropiezo Jesús. sea eliminado, Señor. En el Toda nombre de raíz Jesús. sea eliminada, Padre Santo, Lo para que pedimos, todos puedan Señor. correr como gacelas, todos puedan correr y avanzar en este tiempo que es difícil, pero contigo, Señor, se hace más sencillo. Contigo se hace más sencillo. Sí, Contigo se hace más sencillo, Padre Santo. Yo te Aleluya. pido que todas, Señor, todas personas que estén teniendo impedimentos en su vida diaria, Padre Santo, te pido que seas tú iluminando y quitando esos sesgos de negatividad y le des, Señor, toda la visión completa, Señor, para saber qué es lo que tengo que arreglar, qué es lo que tengo que ordenar, qué es lo que tengo que hacer, Señor. Alejarme, quedarme, cambiar las rutinas, Señor, buscarte más, hacer ayuno. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Alíñenos, Padre Santo, porque sabemos que si nos separamos de ti, vamos en deterioro. Pero si estamos contigo, vamos en progreso y vamos como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto, Sí, Señor. Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Sí, Señor. Si alguien quiere hoy recibir, restaurar, colocar, restablecer su vida según el orden divino, solamente levanten la mano y voy a orar con Amén. ustedes. En el nombre de Jesús, si Amén. ustedes quieren aceptar esta hermosa palabra, si Amén. quieren volver a Sí, Dios, Señor. restablecer esa conexión de padre e hijo para poder progresar, y no estoy hablando de lo Sí, económico, Señor. estoy hablando del progreso espiritual que es eterno. Amén. Levanten su mano y voy a estar orando por ustedes Amén. porque sé Gloria que a hoy, Dios. ya sé, o sea, yo misma quiero, Dios mío, yo Sí. misma quiero, Señor, porque Amén. Padre Santo, yo sé que tú tienes un plan perfecto, Señor. Yo te Gloria pido a ti, Señor. que el ego sea destruido en el nombre de Jesús y que venga esa Aleluya. docilidad en el espíritu y esa sumisión y esa obediencia, Amén. Señor, para Sí, poder Señor. aceptar tu voluntad. Señor, hoy confesamos con nuestro corazón y con nuestra voz que tú eres Sí, nuestro Señor. Rey y Salvador. Perdona nuestros pecados, Señor, Sí, Señor. de rebeldía, perdona nuestros pecados de todo lo que dije ahí, de orgullo y de todas estas cosas de impotencia, de ira, Señor. Te pido, Señor, que destruyas el viejo hombre, que destruyas todo aquello que se parece del mundo para parecernos más a ti. Sí, En Señor. el nombre de poderoso de Jesús. Jesús. Sí, Padre Amén, Santo. amén. Gloria a ti, Señor. Amén. Gloria Amén. a Si Dios. tienen alguna pregunta, algo, siempre pueden preguntar. Pero sé que el Señor habló el día de hoy y que es hora de cambiar sus patrones Sí, Señor. y seguir caminando en el camino que Dios nos tiene. Sí.